Hola, buen día. Como ustedes saben, estábamos compartiendo información de un libro que se llamaba Un estudio del Corán desde una perspectiva cristiana. Ya casi nos faltan dos capítulos para finalizar. Bueno, la razón por la cual no les había compartido información es que estoy bastante ocupada con mi trabajo y no había tenido tiempo libre. Sin embargo, hoy voy a hablar del capítulo antepenúltimo del libro que se llama Castigos Penales. Vamos a comparar lo que dice el Corán versus lo que dice la Biblia con respecto a algunos castigos descritos en ambos libros. En el Corán hay pocos castigos específicos descritos. Solo encontramos 18 versos que hablan de esto. Sin embargo, cuando leemos la literatura islámica, por ejemplo, los hadices, allí aparecen los escritos y bastante detallado cómo se debe llevar a cabo los castigos para aquellas personas que están infringiendo la ley de Alá, para aquellos que infringen la ley islámica. A muchas personas nos puede parecer que los castigos enumerados en el Corán son bárbaros, severos, primitivos, y eso que nosotros vivimos lejos del sitio donde se aplican esos castigos. Con respecto a esto, muchos musulmanes nos van a decir que eso se compara con lo que está descrito en el Antiguo Testamento, porque allí también el Dios de la Biblia describió a los profetas del Antiguo Testamento algunos castigos que podían ser severos. Y en ese caso, esos castigos estaban descritos para aplicarse a Israel por los pecados que estos cometieran. Pero los antiguos eruditos, las personas que aplicaron la ley del Señor en el Antiguo Testamento, entendieron que, por ejemplo, la metáfora del ojo por ojo no era de una aplicación literal. Los ancianos que aplicaban esto en las cortes judías entendieron que era la forma poética que Yahvé tenía para que ellos entendieran que debían aplicar en la corte una justicia que fuera igualitaria para todos. Aunque la pena capital se era prescrita también a la ley mosaica, existe una diferencia significativa entre la manera como se aplicaba en la Biblia y cómo se aplica en el Corán. Por ejemplo, en la Biblia no existen versos donde Dios describa que los castigados deben ser torturados. Por ejemplo, el castigo como la crucifixión no se prescribe para ninguna persona. Tampoco está descrito, por ejemplo, las palizas contra las mujeres por pecados que nosotras cometamos. También en el Nuevo Testamento, si bien es cierto que la Biblia enseña que debe aplicarse disciplina dentro de las congregaciones del Señor, allí nos incluyen castigos físicos. E incluso en las cartas a los Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, el apóstol Pablo dice que los castigos de los malhechores, es decir, de aquellos que quebrantan las leyes, están en las manos de las autoridades civiles, que por eso el Señor los dejó. Con esto en mente, vamos a hablar de lo que dice el Corán acerca de la aplicación de los castigos contra aquellos que han roto algunas leyes que Alá ha estipulado. Empezamos los castigos que deben recibir los adúlteros. En el capítulo 24, Sura 2 y 3 del Corán, encontramos que aquellos que han sido descubiertos como adúlteros o que han sido descubiertos teniendo relaciones sexuales prematrimoniales serán castigados con 100 azotes. Alá dice que no se les debe tener compasión y que el acto además debe ser presenciado por sus hermanos musulmanes. El adúltero o la adúltera solo se puede casar con una persona que haya sido declarada culpable del mismo crimen, del mismo delito, o también se puede casar con un incrédulo de la religión. Encontramos también en la Sura 24, allá 4, la descripción, perdón, del castigo que debe recibir aquella persona que ha acusado injustamente a una mujer. Dice que si una persona acusa a una mujer buena de mala conducta sexual y no puede presentar en la corte los cuatro testigos, ese acusador debe ser azotado con 80 azotes y sus evidencias, es decir, lo que él diga, no será tenido en cuenta nunca más. Si un hombre se acusa a su esposa sin testigos, debe jurar 4 veces maldiciéndose a sí mismo en caso de que mienta. Si la esposa niega las acusaciones y hace lo mismo, no habrá castigo. Básicamente, ambos tienen que maldecirse mutuamente. Y ese castigo está descrito en la Sura 24, aya 6 al 9. En la Sura 22, verso 178, encontramos la represalia, la descripción de cómo un musulmán fiel debe tomar represalia por la muerte de uno de sus familiares. Y dice que cuando una persona es asesinada, se permite tomar una represalia equitativa. Y da unos ejemplos. Si un hombre libre fue asesinado, se debe matar a otro hombre libre. Si un esclavo es asesinado, se debe matar a otro esclavo. Y si una mujer es asesinada, se debe matar a otra mujer. Ahora, si la parte agraviada perdona este hecho, el culpable debe pagar una multa generosa. La Sura 16, aya 106, dice que los creyentes que se vean obligados a renunciar a su fe musulmana, pero en el fondo ellos creen, todavía conservan la fe en la religión, ellos serán perdonados. Pero quienes nieguen el Islam después de ser musulmanes, ellos sufrirán la ira de Alá y serán gravemente castigados. Ese gravemente castigados queda explicado en la Sura del profeta de Alá. Por ejemplo, en Sura An-Nasai encontramos varios hadices casi consecutivamente que dicen: quien deje el Islam debe ser asesinado.
Ahora, frente a los actos de indecencia, de inmoralidad sexual, en la Sura 4, versos 15 y 16, aparece la manera como se debe proceder en estos casos. Dice que si una mujer es acusada por 4 testigos de indecencia y ella confiesa su pecado, ella debe ser confinada en la casa hasta que muera. Pero si el mismo caso es practicado por 2 hombres y ellos son condenados por lo mismo, ambos deben ser castigados, pero si ellos se arrepienten, se deben dejar en paz. En los comentarios del Corán, algunos eruditos islámicos dicen que el castigo para los hombres que son atrapados en los actos de indecencia, en este caso es homosexualidad, es que sean azotados con sandalias. Un castigo bastante diferente si eres hombre o mujer, a pesar que el pecado es similar. No sé qué ustedes opinan al respecto. También encontramos el tratamiento que el hombre debe dar a su esposa en caso de que ésta entre en rebeldía. Y lo encontramos en la Sura 4 o An-Nisa, verso 34, donde el esposo, si sospecha que su mujer ha entrado en desobediencia, primero debe proceder a regañarla, luego la va a obligar a dormir sola. Si ésta no corrige su comportamiento, debe ser golpeada. Cuando ella vuelva a obedecerlo, ya no se le aplicará, perdón, ningún castigo. También el Corán dice en la Sura 38, aya 44, que Jod, se le ordenó cumplir un voto inexplicable golpeando a su esposa. Para aquellos que roban, Alá prescribe el castigo en la Sura 5, aya 38, y dice que hombres o mujeres que roben, a ellos se les debe cortar las manos en recompensa por sus actos. Y esto será un ejemplo para aquellos que observen este castigo. Sura 8, aya 12 al 14, nos explica qué deben hacer los musulmanes cuando luchan contra los infieles. Y dice que estos deben aterrorizar a los infieles. ¿Cómo lo deben aterrorizar? Los musulmanes deben atacar a los infieles con valentía, deben decapitarlos y cortarle todos los dedos. Deben mutilar a sus víctimas para que con esto se demuestre que al oponerse a Alá y a Mahoma, pues se conlleva un castigo severo. Y además las personas que hagan esto irán al infierno. Finalmente, en la Sura 5 o Al-Ma'idah, aya 33 a 34, encontramos una descripción mucho más gráfica de cómo deben ser tratados por parte de los musulmanes aquellos que se les ocurra hacer guerra contra Alá y contra Mahoma. Y dice que aquellos que hacen guerra contra el mensajero de Alá y contra su Dios y que además se esfuerzan por sembrar desorden en la tierra, esos deben ser asesinados, crucificados, amputados sus manos y sus pies de ambos lados o bien deben ser exiliados. Estas personas deben ser degradadas en este mundo y condenados en el más allá por Alá, excepto aquellos que se arrepienten antes que los musulmanes los capturen. Si esto sucede, Alá es perdonador. Esos son los versos que le quería mostrar con respecto a la manera como se castiga en el Corán. No sé qué les haya parecido la información. Por favor, comenten y comparten. Nos miraremos la próxima semana por el último capítulo de este libro.